la parte introductoria del libro de Daniel. En cuanto a la introducción, hablaremos primeramente acerca del autor. El autor del libro de Daniel es Daniel. Por eso, el libro lleva el nombre de su escritor, Daniel. Así está nombrado en hebreo en el Antiguo Testamento. Daniel. El significado del nombre de Daniel es Dios es mi juez. Dios es mi juez. Daniel fue administrador y político de un país extranjero. Fue un verdadero profeta, persona de verdadera fe. Él había entregado toda su vida a Dios, siendo fiel en todo. Estuvo profetizando, siendo primer ministro de la corte real. Tuvo dones de profeta, a la vez laico. Daniel fue deportado en la primera deportación a Babilonia en el año 605 a.C. En ese tiempo, Nabucodonosor invade Jerusalén y se lleva cautivo a muchas personas. No se sabe exactamente qué edad tuvo Daniel, pero suponemos que tuvo 16 años de edad. Ahora, investiguemos si realmente fue Daniel el autor del libro de Daniel. Aquí Daniel dice de sí mismo como aquel que recibió la revelación de Dios. Aquí él habla en primera persona, yo. Capítulo 7, versículo 2, versículo 4 y 6, capítulo 8, versículo 1, versículo 15, capítulo 8, versículo 1, capítulo 10, versículo 2, capítulo 12, versículo 4. Si nos fijamos en estos versículos, Daniel expresa en el escrito yo, Daniel. También, desde el capítulo 1 al 12, lo escribió completamente Daniel. Por tanto, Daniel es el único autor del libro. La primera parte es la introducción para la segunda parte. La segunda parte es una mirada a la primera parte. El capítulo 7 y 8 son introducidas en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 28, capítulo 4, versículo 2 y 7. Capítulo 4, versículo 2, 7 y 10. Capítulo 7, versículo 1, 2 y 15.
y todos los versículos de Daniel están entrelazadas. Capítulo 3, versículo 12 con capítulo 2 y versículo 49, capítulo 1, versículo 1 y capítulo 5, capítulo 9, versículo 21 con capítulo 8, versículo 15, capítulo 10, versículo 12 con capítulo 9, versículo 23. Así están enlazadas, relacionadas entre unos con otros. Por tanto, podemos ver que Daniel fue el único autor del libro. Así que el carácter de Daniel está impregnada, la personalidad de Daniel está impregnada desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, relacionándose en un mismo estilo y clima. También Jesús cita versículos del libro de Daniel. Jesús da testimonios de Daniel. Jesús está dando testimonios de Daniel. Por ejemplo, Mateo capítulo 24, versículo 15, Marcos capítulo 13, versículo 14. El Nuevo Testamento cita a Daniel. Mateo capítulo 16, versículo 27, Mateo capítulo 24, versículo 30, capítulo 25, versículo 31, capítulo 26, versículo 64. También Daniel es mencionado en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 14, versículo 14, versículo 20, capítulo 28, versículo 3. Así que, con todas estas pruebas, podemos confirmar que Daniel fue el autor del libro de Daniel. Entonces, ahora veamos si Daniel es un libro histórico o es un libro profético, un escrito o libro profético. El Antiguo Testamento podemos dividirla en tres grupos por sus géneros literarios. Están los Pentateucos de Moisés, los libros proféticos y los libros de escritos. Escrito significa escritos santos. Escrito santo. Una vez más, Antiguo Testamento está dividido en tres grupos: Pentateuco, profético y escritos. Pentateucos de Moisés, proféticos y escritos. Pero en nuestra Biblia coreana, Daniel, en la Biblia coreana, china, Daniel está incorporado como uno de los libros de profeta mayor. Esto ocurrió porque así lo habían designado en la Septuaginta y en la Vulgata. Vulgata y en la Septuaginta y en la Vulgata. Así también está distribuida en la Biblia en inglés. Por eso,
En la Biblia china también Daniel está en la parte de los profetas mayores. Pero en la Biblia hebrea, Daniel está entre los escritos. Es parte de los libros del grupo de los escritos. Dentro del género de los escritos se encuentran los libros poéticos y sapiensales y los históricos. Están los sapiensales y los históricos. Dentro de los escritos están los poéticos, sapienciales y los históricos. Poéticos, sapienciales e históricos. Dentro de los históricos está incorporado el libro de Daniel. Entonces, ¿por qué en la Biblia hebrea han puesto al libro de Daniel entre los históricos? Porque Daniel tuvo los dones de un profeta, pero no tuvo el cargo de profeta. Daniel tuvo dones proféticos, pero no el cargo de un profeta. Por tanto, incorporaron al libro de Daniel entre los escritos en la parte de libros históricos. Primeramente, hemos hablado acerca del autor. Segundo lugar, hemos examinado si es un escrito o un libro profético. Luego, en tercer lugar, acerca del carácter profético de Daniel. Especialmente las revelaciones, habla acerca de las revelaciones del futuro. Revelaciones acerca del futuro. El libro de Daniel expresa por medio de símbolos las revelaciones acerca del futuro. Y Dios reveló a Daniel por medio de visiones y sueños. Por eso, el libro de Daniel tiene características proféticas. Tiene las características similares al libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Cuarto, veamos acerca de su idioma. El libro de Daniel está escrito en hebreo y en arameo. Desde capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 4, parte A, y después desde capítulo 8, versículo 1 al capítulo 12, versículo 13, está en hebreo. Contrario, a partir del capítulo 2, versículo 4, segunda parte, hasta capítulo 7, versículo 28, está en arameo. Así que, cuando habla acerca de la profecía, acerca de la relación del pueblo de Dios con las naciones del mundo, está escrito en arameo. Cuando habla acerca de la relación entre las naciones del mundo con el pueblo de Dios, está escrito en arameo. Y para interpretar los sucesos para los judíos, utiliza el hebreo.
Quinto, pensemos en el contexto del libro de Daniel. Al libro de Daniel podemos dividir en dos grandes partes: la parte histórica que sucedieron en la vida de Daniel y la parte profética. Se puede dividir en parte histórica y revelaciones de Daniel, de Dios. Desde el capítulo 1 al 6 registran los sucesos históricos. A partir del capítulo 7 hasta el capítulo 12 habla acerca de la interpretación de las revelaciones y que el pueblo de Israel habrían sido llevados cautivos a Babilonia. El motivo de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivos a Babilonia fue por estar adorando ídolos y desobedeciendo los mandatos de Dios. Desde el tiempo de Moisés fueron advertidos por muchos profetas. Deuteronomio capítulo 31, versículo 17. Deuteronomio capítulo 32, versículo 9 al 44. Y en el tiempo de los reyes y jueces también les advirtieron al pueblo de Israel muchos profetas para que no adoraran dioses paganos. Pero el pueblo no quisieron escuchar las palabras de los profetas, adoraron a ídolos y por eso fueron llevados cautivos por su desobediencia a la palabra de Dios. Daniel, ¿qué clase de persona era Daniel? Daniel fue de linaje noble. No se puede saber con exactitud la edad de Daniel, pero podemos suponer que fue llevado prisionero a los 16 años de edad. Fue llevado en el tercer año del reinado de Joacim. Daniel primeramente fue educado con conocimientos caldeos, pero no se contaminó con las ideas de los babilonios, sino que se mantuvo fiel a la fe. Y fue que recibió especial don de interpretar la sabiduría y los secretos de los sueños de Dios. Por eso Daniel fue un profeta que cuidó su fe desde Babilonia hasta el tiempo del rey Darío de los Medos. En el tiempo del reinado del rey Ciro de Persia, el pueblo de Israel fue liberado de los babilonios. Pero Daniel no volvió a la tierra de Judá. Daniel fue político y un fiel servidor de Dios. Por eso, hasta lo felicitaron reyes que no creían en Dios. Hasta le prestaron atención a las palabras de Daniel los reyes de países gentiles que no creían. Y Daniel dio testimonio delante de los reyes en el palacio de que los países del mundo son temporales,
pero el reino de Dios es eterno. Sexto, las ideas teológicas de Daniel. Hablaremos acerca de las ideas teológicas. El libro de Daniel muestra el período de opresión de los gentiles y el plan de Dios soberana hacia el pueblo de Israel. Los judíos estaban sufriendo por su cautiverio. Por eso era fácil desanimarse. En ese momento, anima con esperanza al pueblo de Judá por medio de Daniel. Dijo, no han pasado mucho tiempo de su cautiverio. Llegará el día de la liberación. Y proclamó acerca de la promesa de Dios y del Mesías. Daniel les mostró que pronto vendrá el tiempo del reinado del Mesías. Y también enfatizó la obra soberana de Dios en toda la historia del hombre. Enfatiza fuertemente el concepto de que Dios, con su absoluta soberanía, gobierna a las personas y a las naciones. Capítulo 4, versículo 25. Continuamos la comparación relacional que existe entre el libro de Daniel y sus ideas teológicas con respecto a las otras revelaciones. Se puede corroborar la importancia del libro de Daniel por sus frecuentes citas en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 24, versículo 15. Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo capítulo 24, versículo 30. Capítulo 26, versículo 64. Lucas capítulo 1, versículo 19. Juan capítulo 5, versículo 29. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Hebreos, capítulo 11, versículo 33. También en el libro de Daniel se menciona pequeño cuerno. Capítulo 7, versículo 24. En Apocalipsis, capítulo 17, versículo 11, también menciona pequeño cuerno. También profetiza que Jesús vendrá otra vez montado sobre las nubes. Capítulo 7, versículo 13. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Aquí en Daniel se menciona también un tiempo, dos tiempos, medio tiempo. Un tiempo, dos tiempos, medio tiempo, 3 años y medio. Un tiempo, dos tiempos y medio tiempos. Aparece en el capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14. Busquemos capítulo 12, versículo 7. Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó las manos del cielo y juró por el que vive para siempre. Faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Esto en
en NBI. Y en la Reina Valera 60 se menciona que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí mencionan por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Faltan 3 años y medio. Después aparece la imagen de Jesús en el capítulo 10, versículo 5. Y también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Luego aparece en el libro de Daniel la imagen acerca de Dios. Daniel nombra a Dios Adonai. Adonai significa Señor. Capítulo 1, versículo 2. Capítulo 2, versículo 23. Capítulo 9, versículo 1 al 19. Capítulo 10, versículo 16 al 20. Así confiesa Daniel, Señor. Esto es reconocer la absoluta soberanía de Daniel. Nuestro Dios obra con su sabiduría y poder. Capítulo 2, versículo 19 al 20. Capítulo 5, versículo 23. También Daniel da testimonio de Dios como Dios de justicia. Capítulo 9, versículo 4, capítulo 9, versículo 14 al 16. También da prueba de Dios como Dios de misericordia y gracia. Capítulo 6, versículo 26. Dios de gracia y misericordia. Capítulo 6, versículo 26, capítulo 9, versículo 9 y capítulo 10, versículo 12. Luego el libro de Daniel enfatiza el gobierno decisivo de Dios. El libro de Daniel abre un campo de amplia visión acerca de la historia del mundo. Por medio de todos los sucesos, enseña que Dios es soberano absoluto de la historia humana. No solamente gobierna por los hechos pasados, sino muestra lo que sucederá en el futuro. Las palabras del libro de Daniel son palabras de consuelo al pueblo de Israel cautivo. Los haré volver del cautiverio. Y viene el Mesías. Por tanto, los fieles creyentes debemos buscar a Dios y esperar con ansias el gobierno de Dios. Esperar con ansias el reino de Dios. Y tener la seguridad de que Dios es el que va a gobernar definitivamente. Continuamos con la teología de Daniel. Especialmente da prueba de ideología mesiánica. Dios puede dejar y salvar a su pueblo. También muestra el plan salvífico de Dios y enseña que Dios levantará el eterno reino de Dios. También Dios ha perfeccionado la redención por medio del Mesías y que el reino de Dios se convertirá en el reino eterno. En capítulo 9, versículo 24, menciona las 70 semanas. Estas 70 semanas
profetiza el suceso de la crucifixión de Jesucristo. Y en el capítulo 10, la imagen de la aparición de Jesús en el río Hidekel Tigris es la misma que la que Cristo aparece en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 16. Y en el capítulo 2 menciona la roca desprendida de una montaña. Roca que se desprendía sin la intervención de nadie y va a destruir todas las naciones. Esta roca desprendida simboliza a Jesucristo. Continuamos con la idea teológica de Daniel. Ideología de la resurrección. En Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3, muestra la teología de la resurrección. Está profetizando que todos los fieles serán resucitados de las cenizas. También profetiza acerca de la segunda venida de Cristo. Capítulo 7, versículo 13. Por tanto, enseña por medio del libro de Daniel que Dios irá consumando la obra salvífica de su pueblo. Dios es soberano sobre todos los reyes de las naciones. Tiene control de la historia de las naciones. Y Dios no desechará a su pueblo. Que en medio de la tribulación seguirá observando y cuidando a su pueblo. Y al final, por medio de su Hijo Jesucristo, guiará a su pueblo a la eterna salvación. Ahora, en séptimo lugar, hablaremos del propósito del escrito. Propósito del libro. Primero, muestra que Dios cumple con su voluntad por medio de personas consagradas. Segundo, que Dios seguirá cuidando a su pueblo escogido a pesar de estar pasando calamidad por consecuencia de sus pecados. Aunque el pueblo de Judá estén recibiendo castigo por sus pecados, Dios lo seguirá cuidando y amándolo. Además, en tercer lugar, que el consuelo de Dios estaría en medio del cautiverio de su pueblo. Cuarto, les pide que preparen bien su fe, como en Apocalipsis, pensando en el futuro. Octavo lugar, de puntos principales, hablaremos acerca del contenido. Dentro del contenido, primeramente, contenidos históricos.
capítulo 1, versículo 1, al capítulo 6, versículo 28. Subpunto 1, tiempos del reinado de Nabucodonosor. Capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 27. Segundo subpunto, tiempo del reinado de Belsasar. Capítulo 5. Punto 3, subpunto 3, tiempo del reinado de Darío. Capítulo 6. Dentro del contenido histórico, contenidos proféticos. Primera parte fue contenido histórico. Ahora la segunda parte, contenidos proféticos. Del capítulo 7 al capítulo 12. Subpunto 1. Visión acerca de las 4 bestias. Capítulo 7. Subpunto 2. Visión acerca del carnero y el macho cabrío. Capítulo 8. Subpunto 3. La oración de Daniel y la visión de las 70 semanas. Capítulo 9. Subpunto 4. Visión acerca del Señor. Capítulo 10. Subpunto 5. Profecía de Dios por el futuro. Capítulo 11. Subpunto 6. Las últimas palabras de aliento dada a Daniel. Las últimas palabras de aliento para Daniel. Subpunto 6. Las últimas palabras de aliento para Daniel. Capítulo 12. Hasta ahora hemos expuesto la parte introductoria de Daniel. El libro de Daniel fue escrito por Daniel. Daniel fue llevado cautivo en el año 605 a.C. y estuvo como político hasta el reinado del rey Ciro de Persia. O sea, desde el año 605 a.C. hasta 536 a.C. Año 536 a.C. Por tanto, el libro de Daniel, como tiene carácter revelador, tiene muchas profecías acerca del futuro. Este libro tiene palabras de consuelo para el pueblo de Israel cautivo. Y el libro de Daniel también habla acerca de la resurrección y la segunda venida de Jesús. También nos revela acerca de muchas tribulaciones que vamos a padecer en el tiempo de la segunda venida de Jesús. También profetiza la aparición del anticristo en los últimos tiempos. Y habla acerca de la absoluta soberanía de Dios sobre todos los acontecimientos. Nosotros, aprendiendo bien el libro de Daniel, debemos ser creyentes que preparemos bien con fe
para recibir en gloria el regreso de Jesús. Concluimos con la clase número 1 de Daniel.